Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 16 de mayo de 2018, con las voces que ustedes acaban de escuchar. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Teresa Herrera. Buen día, Emiliano, que vino con vincha, compañero de mesa. Roja. Vincha roja. Esta vez roja. Esta es roja. No es el único color posible con Teresa, pero esta vez es roja. Fernando Butazzoni. Buen día. Y Daniel Superviel. Muy buenos días para todos. Hace tiempo que no teníamos a Daniel en la mesa. Hace tiempo. Una alegría, quiero decir que es una alegría tener esta mesa tan distinta con Que gente tan querida. Vamos cambiando. No soy de Con gente miércoles, tan no sé cómo me querida. agarraron. Claro. Pero bien, muy bueno. Vamos al primer tema. Parecería que es una injusticia que se tome ningún tipo de medida sobre la ley. Esa es mi opinión personal. ¿Usted lo ratifica? Yo lo ratifico, si yo con mi enorme confianza. Así respondió el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, cuando fue consultado por Subrayado a raíz de las declaraciones que realizó el director nacional de policía, Mario Lallera, al diario El Observador. Aquel reportaje, publicado el sábado, provocó una verdadera conmoción política. Por ejemplo, Alianza Nacional convocó a Lallera a las comisiones de seguridad del Parlamento y dentro del Frente Amplio, mientras el sector Casa Grande pidió su remoción, el Partido Comunista decidió llevar el tema a la mesa política del partido de gobierno. En la nota del sábado, Lallera señaló al Ministerio de Desarrollo Social por no compartir toda la información que tiene disponible con el Ministerio del Interior. No la comparten porque dicen que es información reservada, indicó. Algo similar manifestó con respecto a ANEP y al BPS y apuntó que, si se quiere terminar con esta situación de inseguridad, se debe tomar medidas no simpáticas. Dijo otras cosas, ¿no? Que a la policía se le hace cada vez más difícil combatir el delito, subrayó la incidencia creciente del consumo de drogas y el narcotráfico y dijo que, si las cosas no mejoran, Uruguay va a terminar como Guatemala o El Salvador, con barrios privados, con seguridad propia, donde el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás cobrando peaje para todo. Bueno, tú querías hablar, Fernando, de las consecuencias, ¿no? Sí, más que la consecuencia, digamos, yo creo que ha habido una primera reacción, reflejo, ¿no? Del sistema político. Lo convoco al Parlamento, pido explicaciones, pido la renuncia, hay que removerlo. Pero me parece que hace falta una reflexión más profunda sobre cuál es el significado de ese diagnóstico, digamos, ¿no? No solamente la etiología del problema, sino ¿qué significa lo que dijo Lallera? Porque yo escuchaba ayer a distintos actores políticos y me parece que, como en otros temas, muchos de ellos se quedan en la superficie del problema, ¿no? En si lo que dijo Lallera lo debía haber dicho dado su rango, si fue una maniobra en contra o a favor del ministro Bonomi, si la oposición debe hacer o no tal cosa. Y me parece que el tema tiene que tener una perspectiva mucho más profunda, mucho más alta de miras, por decirlo así, y replantear problemas que desde distintos ámbitos se han planteado durante bastante tiempo, en esta mesa, incluso en este programa, incluso problemas vinculados con las relaciones que se establecen, digamos, entre la sociedad en su conjunto y los problemas relacionados con el delito, con la inclusión o exclusión social, con las drogas, etcétera. Yo recuerdo hace, no sé, un par de años por lo menos, que se destapó un caso terrible en un lugar que se llama El Tobogán, que me acuerdo del caso además porque se dio una coincidencia terrible, que era que uno de los chicos asesinados, quemados y sepultados en un basural se llamaba Emiliano. Cortados en pedazos. ¿sabes? Y el otro se apellidaba Cotelo. Sí, tremendo. Una cosa terrible. Y yo en ese momento dije, bueno, acá hay un problema que no tiene que ver con el patrullaje o con la policía. Tiene que ver con un problema de la estructura de conjunto de la sociedad, cómo enfrenta esta problemática. Desde allí para acá, lo que ha habido son más cámaras, más, recursos tecnológicos, mejor armamento para la policía, pero evidentemente hay un problema que Lallera lo deja expuesto y ante eso me parece que no es un problema del sistema político solamente, más allá de que haya políticas a aplicar, es un problema de la sociedad en su conjunto que debería
abordarse de manera, yo diría, prudente y razonable antes de que haya que abordarlo de manera urgente, sin tomar de repente demasiados recaudos. Yo lo he dicho varias veces. Es interesante la observación de Fernando, ¿no? Como que el debate que se insinuó al principio, en estas primeras horas, esos primeros días posteriores a la entrevista, ha sido como un poco, ¿cómo decirlo? Desordenado. Chato, ¿no? Sí. Que mezquino. Que hay que yo levantar, lo digo, mezquino. Hay que levantar la mira, hay que aprovechar. Algo de eso decía anoche Esteban Valenti en la entrevista que le hice en Telemundo, ¿no? Como que hay una oportunidad, entre comillas, a partir de un diagnóstico tan sincero como el que hace Llayera, que incluye, podría decirse, hasta autocrítica, ¿no? Sí. Autocrítica por lo menos desde el punto de vista gobierno, ¿no? Bueno, ahora... Pero justamente, yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista y después de leer tranquila la entrevista que le había leído el viernes, pues había que ponerla en el diario. Tú tenías información claro, privilegiada. A mí, por un lado, podés decir, me sorprende. La verdad, a mí no me sorprende. Llayera es un policía de carrera que llegó al máximo nivel que puede llegar. Y si no era ahora, iba a ser en algún momento, porque me parece, yo no lo conozco, pero me parece que cuando uno llega a esas posiciones tiene una obligación moral, de alguna manera, de decir esto está bien, esto está mal. Lamentablemente, hay muchas cosas mal ahí, de diagnóstico y de conclusiones. Entonces, solamente me voy a detener unos minutos en lo que pasó después, porque también tiene que ver con cómo estamos resolviendo los temas y los problemas como sociedad. Y no solamente desde la oposición, sino desde el gobierno. Porque en este caso yo no vi los principales palos de la oposición, para ser honesta, como veo a veces donde se aprovecha algo así como un oportunismo político para salir y pegar. Vi mucho desconcierto y mucho desorden en los diferentes ministerios o en el partido de gobierno y en el gobierno, digamos. Sobre todo en el partido de gobierno, para serte honesta. Que hoy en día, la verdad, a nadie le puede asombrar ese diagnóstico. No dijo nada que no supiéramos. Me pasa que lo dijo de una manera tan contundente y de una manera que algunos otros jerarcas han intentado negar. Entonces... Sí, apareció todo condensado. Todo condensado y yo no creo, la verdad, disiento completamente con lo que el subsecretario Vázquez dijo, bueno, a veces las cosas hay que explicarlas rápidas. No, señores, esto es un muy buen resumen de lo que está pasando. De lo cual, evidentemente, no tiene solamente culpa, porque acá solamente se buscan culpas, un ministerio, un ministro, un subsecretario o un jefe de policía, evidentemente. Ahí sí vamos a las causas profundas. Pero de vuelta, vi algunas reacciones, creo que fue Constanza Moreira pidiendo una renuncia. El propio subsecretario, no entiendo por qué empieza su participación diciendo sería muy injusto cuando en realidad lo primero que yo haría con un subordinado de ese estilo, que lo que hace es una autocrítica honesta y además inteligente, es, señores, tenemos estos problemas, vamos a ver cómo resolverlos. Hay una cantidad de cosas para analizar de lo que dijo Llayera, que muchas las hemos hablado acá. A mí muchas me choquearon, pero no porque no las conociera. Pero particularmente hay una que se habló poco y que tiene que ver directamente con lo que hace el Ministerio del Interior o puede hacer y con lo que hace la justicia, y es las cárceles. Ahí está diciendo, todo además de nuestra marginalidad, que es verdad, tenemos un problema de marginalización, tenemos un problema de generaciones que se están heredando los modus operandi, bla, 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 es verdad. Bueno, nuestra mejor escuela del crimen es la cárcel. ¿Es una novedad? No es una novedad. Lo han dicho todos los expertos, No se están haciendo las cosas que se deben hacer. Y también, después lo dejo para una segunda intervención, me resultó un poco exagerada la reacción del fiscal de corte. Déjà vu. Es decir, lo que dijo Llayera me provocó déjà vu. Un déjà vu con dolor, porque en realidad, como decía Karina, muchas veces hemos dicho en estas mesas estos temas, y en mi caso personal, por razones profesionales, no solo en estas mesas, ¿no? Yo creo que justamente, y además la decepción de que nuevamente ante una irrupción como esta, todo queda en la superficie, todo queda aparentemente, si uno tuviera que pensar, bueno, a ver, el conflicto mide, Fiscalía, Ministerio del Interior, todavía no habló el sistema judicial, pero en cualquier momento lo va a hacer también, algún juez ya ha dicho alguna cosa, entonces, pero cómo cada uno sigue defendiendo su chacra
Y en esa defensa de las chacras está el problema. Justamente está el problema ahí. Es decir, el problema de fondo es ese. Y lo dice muy bien la Llera, yo podría agregarle alguna cosa, sacarle otra, pero en el conjunto, lo que él está diciendo es eso. Está diciendo, señores, si nosotros queremos combatir esta situación, si queremos que se termine el problema de la inseguridad, tenemos que trabajar en conjunto. Elemental, mi querido Watson. Exactamente, tenemos que dejar esta lógica de empleo público donde cada uno hace su partecita. Sí, lamentablemente no es elemental en ninguna organización, ni privada, les diría. Exactamente, y tenemos, por supuesto, entonces, y tenemos que hacer otro tipo de cosas. Y menciona algunas cosas que tiene razón también, que son unos debes tremendos. El censo del Mides de zonas como Marconi, Casaballe, hace 5 años que se tendría que haber hecho. No 1 ni 2, 5 años. Y está, bueno, y ligado al censo está todo el tema de demoler una serie de demoler, ¿no? Tú mismo entrevistaste, y voy a traer un ejemplo acá, tú entrevistaste a Moreno, es muy extraño, a Moreno, al presidente del BID, que comentó un proyecto que a mi juicio, más allá de que puede ser perfectible como cualquier proyecto, que es instalar la nueva sede regional del BID en el medio de la Villa 31 en Buenos Aires. ¿Está? Y eso, es decir, cuando la calle dice voy a poner el Mides en el medio, en realidad yo creo que tenía en la cabeza, por lo menos en el inconsciente, no digo que estaba copiando, pero tenía en el inconsciente operaciones de ese tipo que se hacen para transformar, porque tú decís que es radical, pero yo te digo una cosa. ¿Quiénes son no digo que es las radical, principales? Digo que es muy complejo poder, vos reventás un pasaje y al otro día se te pasan otro pasaje en el por supuesto. Casaballe. Claro, no le veo por un tema de vivienda. No es solo la vivienda, por eso estoy diciendo, esto es un tema de acción conjunta. Claro. Pero lo que no puede la sociedad uruguaya seguir dejando es que estamos en barrios donde la mayoría de hogares son mal llamados monoparentales, porque son monomarentales, es decir, mujeres con sus hijos, y no puede seguir la ¿Mono qué? Perdóname. Marentales. ¿Y qué es marental? ¿Marental qué es? Porque le inventó el nombre ahora Teresa. La jefe, no le inventó Teresa el nombre. No, monomarental no existe. No existe en la RAE ni en ningún lado. Pero además parental no viene de padre, viene de otra, tiene otra raíz etimológica. Bueno, yo puedo. Yo creo que vamos yo creo que mientras en una discusión de ese estilo. Realmente, pero tiene que haber, perdón, ¿te puedo? Sí. Yo creo que mientras determinado sector de la sociedad se enfrasca en este tipo de discusiones monoparentales o si monomarentales está en la RAE y todo ese tipo de discusión. Sí, pero se enfrasca. La sociedad muchas veces está enfrascada. Eso lo que viene a decir la Llera es la realidad supera el relato de ficción con el cual se pretende vivir. O sea, claro. La Llera dijo lo que todos estamos sabiendo. Y yo que viví en Centroamérica, igual que vos, Fernando, cuando la Llera dice nos podemos parecer a El Salvador o a Guatemala, y habla de lo que vos decías de las cárceles, está diciendo lo que todos sabemos hace 10 años y que se quiso evadir con interpelaciones, con palabras lindas y no sé cuánto. A mí, este fin de semana, después de lo de con silencios y con todas las reacciones, y este tipo no tiene códigos, que le dice el Partido Comunista, la Llera viene a hacer un grito desesperado de la realidad. La realidad supera al relato de ficción con el cual estamos viviendo y pone arriba de la mesa el problema que tenemos los uruguayos. Yo el fin de semana, conversando con mucha gente preocupada, me dice, como que me voy a tener que ir del país. O sea, empieza a haber una sensación de que esto ya se fue de mambo. Estas declaraciones de la Llera revelan grietas dentro de la fuerza de gobierno, en un gobierno que da la sensación de estar acabado en cuanto a propuestas, en cuanto a proyectos, en cuanto a soluciones. Y interpela a la sociedad, pero más interpela a quienes gobiernan, me parece. Porque realmente, o sea, yo no tengo la fuerza ni los medios para ir a revivir. Y también sabemos que, y todos los que estamos en el mundo periodístico hemos escuchado versiones en nuestras fuentes extraoficiales, que la policía a veces prefiere llegar tarde al lugar donde se está cometiendo el delito porque tienen miedo que los maten a balazos. Entonces la policía está con una desconfianza brutal. Y bueno, por algo el sindicato policial salió a apoyar en 99,9% las declaraciones de la Llera. Entonces creo que el gobierno está en problemas y el gobierno es el que tiene el poder acá, no es toda la sociedad. Fue interesante la entrevista de la Llera si uno la mira como, ¿cómo decirlo? Como una floje del
posicionamiento del Ministerio del Interior. Del ¿no? negar que existen ciertos problemas. Claro, después de la interpelación, donde el discurso fue uno, aparece la Llera y abre la cancha, ¿no? Quizás no había otra manera de hacerlo, quizás justamente por un tema de responsabilidades políticas, por ese tema de reglas, de fórmulas, Bonomi tenía que quedarse en la interpelación y tenía que aparecer otro, un subordinado, la Llera, a hacer todo este punteo de debilidades y problemas. No sé cómo es la historia, pero lo cierto es que hay de parte de la Llera este efecto, esta consecuencia, ¿no? Desde el Ministerio del Interior se explicita toda una serie de dificultades que están planteadas, que no es la primera vez que se explicitan. El propio Bonomi las había mencionado, Vázquez, Jorge las había mencionado. Nunca con esta contundencia, claro, ni todas juntas. Ahora ¿no? están todas resumidas. Ahora están todas resumidas honestos. Y explicitadas. E incluyen autocrítica, pero también las responsabilidades de otros. Y como que podría la discusión empezar de nuevo. Esa es la historia, ¿no? Sí, yo de lo que decía Daniel, creo que justamente, con todo cariño, el tono y el enfoque me parece que es justamente el contrario al que se le debe dar. Es decir, enfocar y decir, bueno, acá hay que darle por la cabeza al gobierno, y creo que el problema lo tiene el gobierno y la gente se está yendo del país. Me parece que de alguna manera es como mantener baja la mira con respecto a las posibles soluciones del problema. Eso por un lado. Es decir, yo creo que debe, sin duda alguna, pasarse la factura de las responsabilidades políticas, sin ninguna duda, pero creo que hay otros temas que deberían incorporar otras problemáticas. Yo creo que los responsables de esto no es solo el sistema político, ni solo el gobierno. Yo creo que la sociedad en su conjunto ha tenido, durante los últimos 10 o 15 años, una serie de comportamientos más o menos generalizados que de alguna forma han contribuido a esa especie de invertebración de la vida social, ¿verdad? No hay una columna vertebral que la articule. Esto no es un problema del gobierno, no es un problema de la oposición, no es un problema del sistema político. Creo que es un problema de funcionamiento de la sociedad, y creo que toda la sociedad, cada uno en su ámbito, y cada persona y cada familia, debería hacerse los planteos y las reflexiones correspondientes a eso. Porque hay una serie de comportamientos, una serie de conductas que tienden a hacer más laxa la posibilidad de traspasar ciertos límites. Yo lo he dicho muchas veces. El Uruguay va a tener que vivir necesariamente un nuevo proceso, como decía Barrán, de disciplinamiento social. Ese proceso se puede hacer con un tono positivo, humanista, como se le quiera llamar, de izquierda, como se le quiera llamar, o puede sufrirlo por necesidad, con otros códigos, con otros comportamientos y con otros niveles de aplicación de las normas. Entonces, yo creo que ante eso estamos todos, en esa encrucijada, no solamente el gobierno actual, sino que está la sociedad en su conjunto. De acuerdo, pero aún estando de acuerdo con eso, hay un momento para todo. Claro. Hay un momento y un lugar. Hay quienes tienen que hacer diagnóstico, y por suerte en Uruguay tenemos la academia adecuada para eso, y la gente que trabaja en el campo, digamos, en los lugares donde... O sea, los diagnósticos están, y están relativamente claros. Puede ser que falten algunos datos, como decía Teresa. En algún momento hay que empezar a actuar, y no estoy hablando de mano dura precisamente. Lo que estoy hablando es claro, de lo que uno hace cuando encuentra en su organización, en su casa, en su familia, en donde sea, que algo no está funcionando bien. Entonces uno hace el listado, que es lo que hizo la Llera, hacer listado. Y entonces empezás, y todo no se puede, déjame terminar una cosa, todo no se puede al mismo tiempo, está claro, pero algo hay que empezar a hacer. ¿Qué de todo lo que dijo la Llera estamos haciendo? Y pongo lo más sencillo. Tenemos una cárcel que genera delincuentes cada vez más peligrosos porque se están retroalimentando con estrategias de otros lugares, sobre todo que tienen que ver con el narcotráfico, y por eso esa violencia desmedida, morbosa, terrible. Si sabemos que eso es así, y si sabemos que los narcos de afuera son manejados por los narcos de adentro por teléfono, ¿por qué no ponemos el aparatito en la cárcel que te para todas las conversaciones de celulares, que vale 2 mangos y lo compras por Amazon? Pregunto. Lo que dice la Llera, porque no hay voluntad por eso de te digo, enfrentarse a los problemas que la realidad está poniendo arriba de la mesa. Por eso estoy diciendo que hay parte en lo que estoy de acuerdo, que todos podemos hacer desde nuestras casas, desde la educación, pero hay partes que necesariamente son operativas, y yo no vi en esta reacción, si bien
por suerte, dentro de todo, Vázquez y Bonomi no salieron a decir quiero sacar a este hombre, gracias al cielo. Bueno. Por ahora. Por las dudas no des nada por hecho. Bueno, pero no, a ver, la primera reacción no fue tan mala. ¿Pero qué va a cambiar si sacan a la Llera? Pero lo que yo no veo es que yo el otro día estaba mandando mis 10 propuestas para tratar de contrarrestar esto. Que lo vamos a contrarrestar en un mes, ¿no? Que en un mes, en un año, en 10 años, no. Ahora, si no empezás con algo práctico, y yo no estoy viendo práctica acá. Yo estoy de acuerdo. Un apunte nada más para referirme, para explicar o para ejemplificar a qué me refería cuando hablo de las conductas sociales. En Uruguay hace un año y pico que se estableció como norma obligatoria el chip para los perros. En Uruguay hay 1.700.000 perros. ¿Saben cuántos perros tienen chip? 20.000. 5.000. 5.000. Es decir, que quedan solamente 1.695.000 perros. ¿Sabes cuánta chipear. gente sigue fumando dentro de las oficinas? Bueno, claro. 0. ¿Por qué? Porque un presidente se lo puso al hombro y dijo, me lo voy a salir a controlar y los voy a matar a multas. ¿Sabes por qué la gente ahora no está pasando tanto la velocidad como antes? Porque les hicieron 3 multas de 8.000 mangos. Entonces, bueno, a los perros, ¿quién los controla? Entonces, Nadie. claro, entonces ahí es un tema... Y bueno, la sociedad también tiene que ser controlada. Nada funciona automáticamente. Daniel y Teresa, y cerramos. Breve, ahí no es lo más importante lo que dijo la Llera, pero en un momento lo desliza. Habla del guardián, del sistema guardián de interceptar conversaciones telefónicas de aquellos que están dedicados al delito y al narcotráfico. Que me acuerdo que fue una discusión pública importantísima de la privacidad, de esto y lo otro, no sé qué. Bueno, esa discusión de hace 2-3 años ya está obsoleta porque WhatsApp y Telegram hace que... Entonces, ese tipo de velocidad con el cual el delito se amolda, porque la velocidad que ahora está exigiendo la realidad es otra, es lo que yo no veo. No veo, parece como viviendo en la década del 50, esperando la carroza de las soluciones. Creo que se necesita una agilidad gubernativa, una velocidad de legislación y de reacción mucho mayor a la que estamos viendo. Teresa. Yo creo que seguimos entendiendo que esta sociedad está muy fracturada, y creo también lo más grave de todo esto es que en el caso concreto de lo que son las zonas rojas de Montevideo, no es cierto que no se ha hecho. El problema es que se ha hecho muy mal, y eso es más grave aún, porque el presupuesto estuvo, porque se suponía que los planes estaban, se suponía, y hay una forma de trabajo que a mi juicio no es la correcta, y no se trata de que uno sepa más o de inventar la pólvora. Hay países que han logrado solucionar estos temas. Latinoamérica y Uruguay en particular corren contracorriente de lo que ocurre en otros países de Occidente, donde lo que baja es la tasa de violencia. Nosotros, en lugar de bajarla, lo que hacemos es subirla. Y los países de América Latina que han logrado bajarla, por comparar situaciones similares, han hecho cosas bastante diferentes de las que se están haciendo acá. Entonces yo no digo que hay que copiar, trasladar, poner, ¿no? Pero por lo menos tratar de pensar, que dejarnos de mirar un poquito el ombligo y tratar de pensar que hay cosas que se pueden hacer que no es gastar más plata, es gastarla mejor. Bueno, ¿te fuiste? Nos fuimos. Bueno. Uno solo de los 500 mensajes de los oyentes, de Alejandro, que creo que recoge algo que ya se dijo, pero lo plantea a su manera. Creo que acá no estamos en tu tema de gobierno, creo que tiene que ver con el hogar. Tiene que venir del hogar de nosotros. Todos queremos seguridad, pero a todos los que gritan a cuatro vientos a propósito de la inseguridad, si los para un policía 2 veces para hacerles un control de rutina, salen a quejarse de la policía. Me parece que se ha perdido el respeto por la autoridad en todos los ámbitos. Sí, ese es un enfoque. Hay varios que van por el lado de la microcorrupción, de cómo se ha expandido en la sociedad uruguaya también la microcorrupción, etcétera, que tiene que ver con hay eso. Muchas cosas que dice la Yara que no son simpáticas, esa es la realidad. Cuando habla de la patria Por eso potestad, le la patria tanto. potestad en este país y bueno, creo que estuvo bueno, que está bien que haya sido así, para sacarle un hijo a los padres es muy complicado. Fíjate y que, debe ser así. claro, ahora. Fíjate que de eso habla cuando dice medidas no simpáticas. Claro. No habla de ir con un fierro a pegarle a la gente. No. Habla de aplicar la ley, de que la ley que existe se cumpla efectivamente, ¿no? Exactamente. Y tiene un fiscal de corte que se le enoja.